El avión aterrizó en Harbour City. Ryan Lynn, el asistente de Ethan Carter, se colocó frente a mí sin mostrar emoción alguna y repitió palabra por palabra el mensaje de Ethan. Ha pasado todo un año y aún no puedes olvidarte de mí ni del niño. Te fuiste tan libremente entonces, y ahora regresas como una vagabunda. Nadie quiere a alguien que vuelve con el rabo entre las piernas. ¿Quieres volver a cruzar las puertas de la familia Carter? Bien, arrodíllate afuera durante 24 horas primero. En cuanto a si podrás ganarte el perdón de Sabrina Lee, eso dependerá de tu propia habilidad. Pronunciadas en la voz plana y mecánica de Ryan, sus palabras crueles tenían un extraño matiz de humor sombrío. No pude evitar reír sin sonido. Mi gabardina era lo suficientemente amplia como para cubrir mis manos, ocultando el anillo de boda nuevo en mi dedo. Esta vez había vuelto a Harbour City para casarme con otra persona. Antes de que Ryan terminara, los flashes estallaron tan brillantes que me hicieron lagrimear. Los reporteros empujaron micrófonos hacia mí. Señorita Summers. ¿Es cierto que una vez atacó al señor Carter y a la señorita Sabrina con un cuchillo? ¿Cómo evitó el castigo legal? ¿Ha regresado a Harbour City para reconciliarse con el señor Carter? Señorita Summers, por favor responda, ¿qué estuvo haciendo en el continente todo este tiempo? ¿Por qué desapareció? ¿Cuál es su opinión sobre la señorita Sabrina Lee ahora? ¿La verá? Giré la cabeza, dejando que el cuello del abrigo me protegiera un poco del resplandor. El metal frío del anillo presionó contra mi piel bajo la tela, trayéndome un pequeño toque de claridad. No responderé a ninguna pregunta, dije con calma. Los viejos escándalos y las especulaciones sin fundamento no merecen la pena. Mientras Ryan estaba distraído atendiendo a la prensa, bajé el cuerpo e intenté pasar por un lado. Un coche esperaba al final del pasillo, fuera de la terminal, pero él se movió más rápido, bloqueándome con precisión practicada. Señorita Summers, dijo, por instrucciones del señor Carter, debe subir al coche. Miré el Maybach negro no muy lejos, con las ventanillas oscuras como tinta. No podía ver el interior. Tras una breve pausa, dejé de resistirme y caminé directamente hacia él. Ryan abrió la puerta. La cabina olía al perfume habitual de Ethan. Frío, austero y fresco. Pero él no estaba allí. Exhalé silenciosamente y saqué el teléfono para enviar un mensaje al conductor que había sido asignado para recogerme. Cambio de planes, voy primero a la mansión Carter a recoger algunas cosas viejas. El coche subió por el sinuoso camino de montaña, cruzó el amplio campo de golf. Y finalmente se detuvo frente a la mansión que conocía demasiado bien. Aún imponente desde afuera, pero cargada de un silencio pesado. Cuando Ryan abrió mi puerta, la escena que había imaginado no se materializó, no había filas de hombres de negro obligándome a arrodillarme como entonces, para apaciguar la furia de Sabrina. Ethan había ordenado a los guardias presionarme contra el patio hasta que me sangraran las rodillas. Ahora la mansión estaba tranquila, como cualquier casa común. Los sirvientes eran pocos, y una sensación de desolación impregnaba las habitaciones vacías. Empujé las pesadas puertas del salón. Ethan estaba sentado en el sofá central, relajado, como si hubiera estado esperando un buen rato. Miró su reloj y luego fijó la vista en mí. Desde que entraste, ni un solo minuto de rodillas. ¿Qué pasa? ¿Te pica el deseo de volver a sentir lo que es que te echen otra vez? Lo miré a los ojos y respondí con voz serena, me fui por mi cuenta. Tú no me echaste. Él soltó una risa breve y helada. Aún tan terca, mujer loca. Lo ignoré y subí al segundo piso. A la habitación que solía ser mía. Cuando huí de Harbour City, fue demasiado apresurado, demasiado humillante. No pude llevarme muchas cosas importantes. Abrí la puerta y una oleada de polvo me golpeó el rostro. Encendí la luz, una gruesa capa cubría los muebles. Finas motas flotaban en el aire. Exhalé suavemente. Probablemente nadie había tocado nada allí. Caminé hacia el viejo armario contra la pared. Abrí la puerta y cayó una lluvia de polvo. Metí la mano en el compartimento oculto del fondo y no sentí nada más que vacío. El corazón se me heló, casi entumecido. En un instante comprendí, la caja ya no estaba. Está conmigo, dijo una voz infantil detrás de mí. Me giré y vi a Aiden Carter, abrazando la caja de madera que tanto había ansiado. Esta vez no me agaché para mirarlo a los ojos como antes. Permanecí de pie. Él tuvo que levantar mucho la cabeza para ver mi rostro, y su expresión era casi indiferente. ¿La quieres? Pregunté en voz baja. ¿Me la darás? No. La respuesta llegó rápido. Le pertenece a mi mamá, Sabrina.
Mantuve el tono sereno, explicando los hechos. Todo el mundo sabe que es mía, era de mi abuela, y se la dejó a mi madre. Él replicó con una lógica infantil impecable, pero tú ya no eres mi mamá. Mi mamá es la mamá Sabrina, así que esto le pertenece a ella. Oh, respondí con ligereza, apartando la mirada de él y de la caja, y me giré para salir de inmediato. Su voz me siguió, cargada de la frustración de un plan fallido. Oye, ¿ya te vas? ¿No la quieres? Es el recuerdo de tu madre. No me detuve ni respondí. Sí, no la quería. Recordé cuando él tenía 6 años y yo intenté recuperar el Buda de jade. Entonces también me arrodillé en el suelo, mirándolo desde abajo con una súplica casi desesperada. Aiden, dáselo a mamá. Sí. La abuela se lo dejó a mamá, es lo único que la conecta con ella. Él preguntó, ¿de verdad es tan importante? Entre lágrimas, le dije que sí, que era todo lo que me quedaba. Él solo me miró, frío y distante. Luego levantó la mano y estrelló el Buda de jade contra el suelo. El crujido nítido de la rotura aún resuena en mis sueños. A veces. Ahora su amenaza volvió a sonar detrás de mí. Da un paso más y romperé todo lo que hay dentro de esta caja. No reduje el paso. Si mi madre pudiera verme desde el cielo, nunca querría que me humillara. Una y otra vez por objetos fríos, empapando mi dignidad frente a su pequeño nieto. Lo que no puede forzarse, es mejor soltarlo. Así que solté. Bajé las escaleras. Paso a paso. Ethan seguía en la sala donde lo había dejado. No lo miré, fui directamente hacia la puerta y extendí la mano hacia la pesada madera tallada. ¿A dónde vas tan tarde? Su temperamento estalló sin aviso. Deja a Aiden. Luego su voz se elevó, no hacia mí. Devuélvele esas malditas cosas muertas a esta loca, antes de que se altere y vuelva a atacarnos con un cuchillo. Antes de que terminara. Un fuerte golpe resonó desde el piso de arriba, la caja había caído al suelo. El sonido me golpeó el pecho. Hice una pausa para tomar aire, pero mis manos no dudaron. La puerta se abrió y el aire frío de la noche me envolvió. Mia Summers. La furia de Ethan me persiguió hacia la oscuridad. Vienes y vas cuando te da la gana. ¿Qué crees que es la mansión Carter, un hotel? Apareces una vez al año y ni siquiera puedes quedarte un minuto antes de huir. 1 año, 8 meses y 21 días, corrigió Aiden con calma. Es un niño talentoso. Su habilidad con los números la heredó de mí. La verdad es que había vuelto a la mansión Carter por una sola razón, recuperar el recuerdo de mi madre. Si realmente hubieran habido guardias en la puerta, obligándome a arrodillarme, me habría marchado sin mirar atrás. No habría puesto un pie en esa casa. Ahora que sabía que no recuperaría el objeto, no había motivo para quedarme ni un segundo más. De repente, unos pasos apresurados y un grito de mujer se mezclaron con las advertencias ansiosas de los sirvientes. Señora Lee, despacio, cuidado con los escalones. Instintivamente me giré. Sabrina Lee corría hacia mí. Desde el pasillo lateral de la casa, ella había cambiado mucho. La mujer que recordaba, de piel clara, rostro al natural y un poco frágil, había desaparecido. En su lugar había un rostro cubierto con un maquillaje espeso, una base gruesa y un labial de color intenso. Tal vez fue por mi culpa. En aquel entonces apuñalé a Ethan Carter 7 veces. Cuando estuve a punto de matarlo, Sabrina Lee se lanzó frente a él. Solo recibió un corte, pero desafortunadamente, esa única herida cruzó su mejilla en diagonal. La mitad de la piel de ese lado de su rostro pareció levantarse de golpe. Esa escena no se olvida con medicinas, por más reparaciones que hicieran. Siempre quedaría una leve cicatriz. Por eso debía usar tanto maquillaje para cubrirla. Sus ojos, agudos y llenos de sospecha, me examinaron. Mia Summers, ¿por qué volviste a Harbour City? ¿Todavía intentas enredarte con Ethan? ¿Quieres volver con él? ¿Eres realmente tan barata? Me mantuve tranquila. No tengo el pasatiempo de ser la otra mujer. Su expresión cambió al instante, mis palabras le tocaron un nervio. Continué con calma, no te preocupes. Ethan es fiel hasta la obsesión, de principio a fin. Solo te ha amado a ti, puedo dar fe de eso. Nadie sabía mejor que yo cuánto amaba Ethan a Sabrina Lee. Su expresión se suavizó, tornándose en un leve orgullo. Por supuesto, soy su luz blanca de luna. Entonces dije, ¿de qué tienes miedo? Si alguien teme enfrentar la verdad, eres tú. Dicho eso, me di vuelta y caminé hacia el estacionamiento cercano. No tienes permiso para volver a la casa Carter, gritó ella detrás de mí. No miré atrás.
Seguí caminando hasta llegar al coche. Acababa de abrir la puerta cuando una mano arrugada y temblorosa se extendió desde un lado y la sujetó con fuerza. Señora, señora, por fin ha regresado. Sollozó una voz temblorosa. Me giré y vi a la señora Lu, la anciana sirvienta, que solía cuidar de mis necesidades diarias. Había envejecido mucho, su cabello se había vuelto plateado. Me agarró la muñeca con fuerza, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Dónde ha estado, señora? Déjeme ir con usted. Trabajaré como una bestia para devolverle su bondad. Si no fuera por sus 2 millones, mi hija habría muerto hace mucho. Intenté soltar mi mano suavemente y respondí con voz blanda. Señora Lu, ya no soy la señora de la familia Carter. Pero ella se aferró a la puerta, negándose a soltarla. Yo la sigo a usted, no a la señora Carter. Por favor, lléveme con usted. Miré sus lágrimas y dudé un momento. En una semana dejaré Harbor City rumbo al continente y no volveré. Si está segura, prepárese. La recogeré en una semana. Más tarde, cuando mi cuerpo se hundió en el colchón, una rara sensación de comodidad me envolvió. Pero la pantalla de mi teléfono seguía encendiéndose, con notificaciones una tras otra. Era el paquete final del equipo de planificación de la boda, lleno de archivos e imágenes. Los abrí y los revisé con cuidado. Cada detalle coincidía con mis preferencias y estaba finalizado. El plan era impecable, sin nada que criticar. Estaba en la página confirmando las flores cuando llegó un mensaje de un número desconocido. No tenía saludo ni nombre, solo un archivo PDF adjunto. Dudé un momento, luego lo descargué. Era un borrador de acuerdo prenupcial. Lo hojeé y el contenido me sorprendió. Los términos eran extremadamente favorables para la novia, grandes extensiones de bienes raíces y acciones prometidas, e incluso en caso de divorcio. La mujer recibiría una pensión considerable y prioridad en la custodia del hijo. Pero lo único que sentí fue lo abrupto y extraño que era todo. Escribí, ¿quién envió esto? La respuesta llegó casi al instante, satisfecho. En ese momento supe que era Ethan. Antes de dormir, estuve revisando las tendencias en Harbor City. Estaban inundadas de noticias sobre mi regreso. Nunca me ha importado mucho la prensa, si acaso, la observo con curiosidad distante, preguntándome qué nuevas historias inventarán. Esta vez, mientras pasaba por los titulares, noté algo. Sabrina Lee aún no se había casado con Ethan Carter. Cuando me fui, estaban locamente enamorados, y todos juraban que en cuanto yo desapareciera, se casarían. Han pasado casi 2 años y aún no hay boda. No es de extrañar, en realidad. Los padres de Ethan nunca permitirían que una mujer común se casara en la familia, y el propio Ethan no tiene el valor para romper con el árbol genealógico de los Carter. Entonces, ¿qué significaba que me enviara ese acuerdo? Era como cuando me hizo llevar los pasteles. ¿Qué pasé horas perfeccionando para que Sabrina los probara? ¿O cuándo convirtió la empresa que construí en su regalo de cumpleaños? Ahora quería que le ayudara a revisar un acuerdo prenupcial. ¿Para Sabrina? Bloqueé el número, borré la conversación y seguí adelante. Durante los siguientes 3 días finalicé los detalles con el equipo de planificación. Y acudí a las pruebas del vestido de novia modificado. Al 4.º día, otro número desconocido me envió un nuevo contrato adjunto. Lo miré una vez y supe por el tono que seguía siendo Ethan. Persistente, eso sí. Esta vez, el acuerdo mostraba el nombre de la novia en negritas, el mío, Mia Summers. La familia Carter no permitirá que Sabrina se case, había escrito entre líneas. Puedo aceptarte de nuevo. Aiden es tu propia sangre. Necesitamos una familia completa, pero no puedes volver a intimidar a Sabrina. Una ola de repulsión física subió por mi garganta. Escribí rápido. Eres repugnante. Pareció irritarse. ¿Qué juegos estás jugando ahora, Mia Summers? Se te acabó el camino en el continente, así que volviste a Harbor City a aferrarte a mí. Todo China sabe que eres una lunática con cuchillo. ¿Quién, además de mí, se atrevería a desearte? Tu cara no ayuda, nadie se ha casado contigo en todos estos años. ¿Eso no te dice algo? Solté una breve y fría risa, tiré ese teléfono directamente a la basura y cambié a uno nuevo. Por eso no vi el mensaje que envió 2 días después, desde otro número diferente. El tono era más suave. El próximo fin de semana es la boda del hijo mayor de la familia Go. Evan Go. Ven conmigo. Te llevaré para que te vean en Harbor City y sepan que hemos vuelto juntos. Después de eso, podrás caminar con orgullo por la ciudad. No tenía idea de que la boda que mencionaba era la mía. El día del evento, el sol era amable,
Llevaba mi vestido a medida y tomé del brazo a mi padre. Avanzando paso a paso por el pasillo. Evan Goh me miró con una calma y ternura serenas. El salón estaba lleno, cuando una voz cargada de furia contenida cortó bruscamente la música. Mia Summers, inténtalo y verás lo que pasa. Esa voz irritantemente familiar atravesó la marcha nupcial y resonó por todo el salón de banquetes. Miré hacia atrás. Ethan Carter estaba al fondo, con el rostro oscuro como el hierro. La mesa frente a él había sido volcada, copas y platos estaban esparcidos en un desastre. Un murmullo de asombro recorrió a los invitados. Yo misma había revisado la lista de invitados. Él no podía estar en ella. Antes de que el pánico me invadiera, el brazo de Evan se tensó alrededor de mi cintura, acercándome más. No te preocupes, susurró, yo me encargo. Levantó una mano en un pequeño gesto. La seguridad se movió de inmediato, sujetando a Ethan con precisión antes de que pudiera avanzar. Él forcejeó, gritando algo. Pero su voz fue pronto sofocada mientras lo sacaban del lugar con eficacia. El maestro de ceremonias, experimentado e imperturbable, calmó a la multitud con tono ligero, y la música volvió a elevarse, elegante y solemne, como si aquella pequeña tormenta no hubiera sido más que una ráfaga pasajera. La interrupción no despertó en mí ninguna emoción real. Respiré hondo, aferré con más fuerza el brazo de Evan y volví a mirar al frente. La ceremonia continuó sin problemas. Intercambiamos los anillos, pronunciamos los votos y un beso selló todo. La boda terminó perfectamente. Al día siguiente, en el aeropuerto internacional de Harbour City, el jet privado estaba listo. En realidad, tanto los negocios de Evan como los míos se desarrollan principalmente en el continente. En aquel entonces, para responder al llamado del país y seguir la corriente del desarrollo, la familia Goh trasladó su enfoque empresarial desde Harbour City al continente muy temprano. Pero los Goh tienen una tradición: cada vez que un hijo o hija se casa, deben regresar a Harbour City para celebrar la boda, como una forma de honrar a los ancianos que lucharon y dedicaron su vida aquí, y para compartir la alegría familiar con este lugar. Después de que Evan Goh y yo nos casamos en una ciudad del continente el año pasado, él insistió en que debíamos regresar a Harbour City para celebrar una ceremonia adecuada. He estado ocupada estabilizando y expandiendo mis negocios en el continente, así que solo recientemente logré sacar tiempo para volver con él y cumplir ese deseo. Cuando el avión aterrizó en la ciudad esta vez, no había enjambres de reporteros bloqueando la salida, solo los autos que la familia Goh había dispuesto, esperando tranquilamente. En línea, sin embargo, los rumores nunca se detuvieron. La gente comenzó a desenterrar con todo detalle el pasado vergonzoso entre Ethan Carter y yo, con titulares diseñados para provocar y teñidos de un melancólico "las cosas cambian". Archivado bajo el tema "Viejos sueños de Harbour City". La verdad es que Ethan y yo empezamos como un matrimonio por alianza. En esos días, las familias Summers y Carter estaban a la par en poder dentro de Harbour City. Éramos de edades similares, y todos pensaban que nuestra unión era la mejor opción. No esperaba mucho de ello al principio. Todos conocían a Ethan como un joven ocioso y libertino, pero el apellido Carter brillaba demasiado para rechazarlo. Solo después de casarme descubrí que no era el hombre inútil que pintaban los rumores. En los negocios, mostraba un talento y una determinación sorprendentes, ambicioso, agudo, implacable. En el amor, al menos al principio, parecía entregado, solo yo estaba a su lado. En todos los sentidos, era casi el compañero ideal para un matrimonio arreglado, incluso excesivamente tradicional. En cambio, yo parecía ser la que descuidaba el hogar. Era una completa adicta al trabajo, volcando toda mi energía en los proyectos conjuntos entre el grupo Summers y el grupo Carter, a menudo trabajando hasta altas horas de la noche. Muchas veces él se sentaba bajo la lámpara del salón esperando a que regresara. Ni siquiera me di cuenta de que estaba embarazada de Aiden hasta que los cambios en mi cuerpo se hicieron demasiado evidentes para ignorarlos. La llegada del niño me cambió. Tuve que apartar parte de mi atención del trabajo para concentrarme en la familia, y en esa cercanía creciente me hundí cada vez más. Más tarde entendí que mi frenesí inicial por el trabajo, más allá de la pasión, era también una forma de escapar. Estaba evitando la realidad de que me estaba enamorando poco a poco del hombre que era mi marido solo de nombre. El amor me asustaba. Pensaba que hacía a las personas débiles, que las hacía perderse a sí mismas. Ethan era demasiado bueno conmigo, recordaba las comidas que mencionaba al pasar y hacía que las prepararan de nuevas formas. Cuando me quedaba trabajando hasta tarde, me cubría con una manta en silencio y me traía leche caliente. Cuando sufría las náuseas del embarazo, dejaba de lado reuniones importantes para quedarse conmigo en casa.
Después de que nació Aiden, aprendió a cambiar pañales y a alimentarlo. Su bondad se filtraba como un arroyo constante, y hasta alguien como yo, blindada contra los sentimientos, bajó lentamente la guardia. Me hundí más, incluso volviéndome ingenua, lo suficiente como para creer que éramos el uno para el otro. Quizá esa alianza que empezó por interés realmente podría transformarse en amor. Hasta el año en que Aiden cumplió 5, cuando Sabrina Lee regresó. Todo lo brillante y completo, como un cristal frágil, se rompió de golpe. Sabrina había empezado como una desconocida en la sede del grupo Carter. No sé cuándo comenzaron los rumores sobre ella y Ethan a circular por la empresa y los círculos de Harbor City. No les di mucha importancia. En mi mundo de entonces, Ethan podía tener defectos, pero la traición no era uno de ellos. En sus huesos llevaba un sentido de deber a la antigua. Una vez que elegía una relación, se mantenía fiel a ella. Incluso llegué a pensar que los rumores eran ridículos, una fantasía sensacionalista más sobre el heredero Carter. Una vez, por casualidad, vi un mensaje de Sabrina en el teléfono de repuesto que Ethan había dejado en casa. Sus palabras estaban llenas de timidez, dependencia y admiración. Ni siquiera me enojé, solo sentí un poco de tristeza. Las chicas jóvenes siempre piensan que aferrarse a un hombre poderoso las catapultará a la cima, sin darse cuenta de que la verdadera fortaleza es algo que deben ganarse por sí mismas. Ni siquiera me molesté en interrogar a Ethan Carter, sentí que hacerlo degradaría mi dignidad. No fue hasta el día en que Sabrina Lee se arrodilló ante mí, frente a todos en la empresa, llorando mientras relataba su historia con Ethan, que la verdad completa se reveló. Ante esa multitud oscura y agitada, ella no había llegado después, había estado allí primero. Era el primer amor de Ethan, la chica a la que realmente amó cuando era joven. Su historia era dolorosamente común, el hijo de una familia rica que se enamora de una cenicienta obstinada y pura. El amor era brillante y apasionado, pero al final no pudo superar la interferencia familiar ni la brecha de clases, y se vieron obligados a separarse. Recuerdo haber irrumpido en el estudio como una loca, exigiendo respuestas a Ethan. Le pregunté por qué lo había ocultado, por qué me había dejado vivir como una idiota, empapada en una felicidad falsa. Ethan no se defendió. Solo preguntó con cansancio, ¿importa, Mia? Incluso si te lo hubiera dicho antes de la boda, ¿realmente habrías renunciado a un matrimonio que era lo mejor para ambas familias, Summers y Carter? Que la verdadera fortaleza es algo que uno debe ganarse por sí mismo. Ni siquiera me molesté en interrogar a Ethan Carter, sentí que eso rebajaría mi dignidad. No fue hasta el día en que Sabrina Lee se arrodilló ante mí, frente a todos en la empresa, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras relataba su historia con Ethan, que toda la verdad se reveló ante aquella multitud agitada y sombría. Ella no había llegado después, había estado primero. Era el primer amor de Ethan. La chica que él realmente amó cuando era joven. Su historia era dolorosamente común, el hijo de una familia rica se enamora de una cenicienta testaruda y pura, el amor es brillante e intenso. Pero al final no puede superar la interferencia familiar ni el abismo de clases, y los separan. Recuerdo que irrumpí en el estudio como una loca, exigiéndole respuestas a Ethan. Le pregunté por qué lo había ocultado, por qué me había dejado vivir como una idiota, empapada en una felicidad falsa. Ethan no se defendió, solo preguntó con cansancio, ¿importa, Mia? Incluso si te lo hubiera dicho antes de la boda, ¿habrías renunciado realmente a una unión que beneficiaba tanto a los Summers como a los Carter? Su pregunta me cayó como un balde de agua fría. No. Incluso si hubiera sabido que había alguien más en su corazón, dadas las circunstancias, probablemente igual me habría casado con él. En los matrimonios de negocios. Que cada cónyuge tenga un pasado es algo normal, un viejo amor sin salida dentro de un matrimonio de alta sociedad, donde las apariencias lo son todo, apenas cuenta como pecado. En todo eso, la única culpable parecía ser yo. Fui yo quien rompió las reglas de una alianza, en la rutina diaria, patéticamente entregué mi corazón y caí demasiado profundo. Por eso perdí el control. Por eso dejé de ser yo misma. No pude evitarlo, después de saber la verdad, todos esos pequeños momentos tiernos se convirtieron en espinas. Me volví hipersensible, sospechosa, celosa. Cada vez que discutíamos, Ethan decía con impotencia, Sabrina está emocionalmente inestable. Si la aparto ahora, puede que no lo soporte. Mia, ¿no puedes intentar entenderlo? Incluso Aiden empezó a inclinarse hacia Sabrina. Yo era estricta con él, quería que fuera disciplinado y decidido. Sabrina lo sacaba a escondidas de clase para comer comida chatarra y lo dejaba jugar videojuegos hasta tarde por la noche. En los ojos simples de un niño, la tía Sabrina, que jugaba con él.
Era obviamente más adorable que la madre que siempre le imponía reglas. Mi esposo, mi hijo, sus corazones parecían inclinarse hacia otra mujer. Ese hogar comenzó a volverse asfixiante. La gota que colmó el vaso fue la repentina muerte de mi madre. Murió en un accidente de coche, en su lecho de muerte, sosteniendo mi mano con su último aliento. Susurró: Mía, déjalo ir. Si no eres feliz, vete. Solo quiero que seas feliz. Después de ocuparme del funeral, completamente exhausta, le dije a Ethan que quería divorciarme. Pensé que sería una liberación para ambos. Él se negó, con el ceño fruncido y el tono incluso algo confundido. Dijo: no hay necesidad de hacerlo tan grande, Mía. Solo aguanta y pasará. Un divorcio dañaría demasiado a ambas familias y también a Aiden. Lo que finalmente hizo estallar todo fue Aiden, que, justo frente a mí, rompió deliberadamente el único Buda de jade que me había dejado mi madre. Levantó su pequeña cara, con los ojos fríos como los de su padre. Mamá, Sabrina dice que es algo de mala suerte, no deberíamos conservarlo. En ese momento, el hilo que llevaba tanto tiempo tensándose en mi cabeza se rompió por completo. 7 cuchillos para Ethan Carter. 1 para Sabrina Lee. Sosteniendo la hoja cubierta de sangre, le pregunté a Ethan: ¿ahora firmarás? Su mano temblaba mientras firmaba su nombre. Esa noche, mi padre me sacó de Harbour City. En un vuelo nocturno hacia el continente, cortando todos los lazos públicos con ese lugar. Desde entonces, la socialité de Harbour City, Mia Summers, se convirtió, en boca de todos, en una loca armada con un cuchillo. Y luego desaparecí sin dejar rastro. Una vez que me fui, puse todo mi empeño en construir en el continente. Comparado con el mercado de decenas de millones de Harbour City, esta tierra de más de 1.000 millones de consumidores era un horizonte que antes había ignorado. En los últimos años, cada vez más comerciantes de Harbour City se han trasladado al norte. Muchos me buscaron por contactos para pedir consejo o discutir asociaciones. Un día, mi asistente me dijo que una empresa de Harbour City había reservado una reunión, pequeña en escala, pero con un capital de fondo inusualmente fuerte. Como de costumbre, entré en la sala de conferencias. Cuando empujé la puerta, el hombre que estaba junto a la ventana de piso a techo se giró al oír el sonido. Me detuve en seco. Ethan Carter. Estaba más delgado, desgastado, pero sus ojos seguían igual de agudos al fijarse en mí. Reprimí la chispa de sorpresa. Señor Carter, nuestra firma no acepta ningún negocio con la familia Carter ni con sus filiales. Ethan dio 2 pasos hacia adelante, con las manos en los bolsillos del pantalón, con una postura cargada de agresividad. Parece que realmente no te has mantenido al día con las noticias de Harbour City. Corté lazos con los Carter. Esta empresa es mía personalmente. Entonces, ¿podemos trabajar juntos ahora? Se detuvo, observándome. ¿Una bomba así de verdad no escuchaste ni un rumor? Lo vi, respondí con calma. Mi postura no cambia. Me niego a trabajar con nadie que lleve el apellido Carter, sin importar si todavía te bañas en el halo de tu familia o no. Ethan se rió. Mia Summers, has construido tu negocio hasta este tamaño, ¿y no temes lo que dirán? Todos los socios de Harbour City le muestran algo de respeto a los Carter. ¿Quieres estrechar tú misma tu camino de esa forma? Levanté la cabeza, con la voz aún tranquila. Construí esta empresa hasta este tamaño para tener el derecho de decirle no a quien quiera. No quiero trabajar contigo. Por favor, retírese, señor Carter. Me giré para irme cuando su voz sonó detrás de mí. ¿No quieres saber por qué corté lazos con mi familia? Me detuve y miré atrás, con una ceja alzada. Por supuesto que lo sé. ¿Acaso no lo difundieron todos los medios de Harbour City? El gran señor Carter, furioso por amor, rompió con su clan para casarse con la señorita Lee. Asentí levemente. Honestamente, admiro el valor. La devoción es una virtud. Espero que la mantengas. Me gusta ver a los amantes terminar juntos. Ethan sonrió realmente. ¿De dónde sacaste esa tontería? Por ella. Mía, ¿usa la cabeza? ¿Cómo podría ser por ella? Fue por ti. Desde el día en que regresaste a Harbour City, lo hablé con mi familia. El viejo se negó rotundamente a dejarme volver a casarme contigo, así que me marché limpio y simple. La noticia solo explotó ahora porque ya no se pudo contener. Me quedé helada, verdaderamente sorprendida esta vez. Pero lo que siguió fue más duda, más absurdo. Por mí, repetí. ¿Qué se supone que significa eso? Debería preguntártelo yo, replicó,
el temperamento deslizándose, la voz áspera por la ira. ¿Por qué te casaste con Evan-Go? Con razón. Mi gente no pudo encontrar nada decente sobre ti en el continente. Él es el gran árbol que te protege. Lo planeaste desde hace tiempo, ¿no? Encontraste tu próxima rama y luego me dejaste. Sus acusaciones eran absurdas. Fruncí el ceño y lo interrumpí. Mi nuevo matrimonio no tiene nada que ver contigo. Nos divorciamos hace mucho. Incluso si no tiene que ver conmigo, ¿qué hay de Aiden? Estaba realmente alterado. ¿Ahora eres tan cruel como para darle una madrastra? El silencio cayó, súbito y pesado. Un cansancio profundo me invadió. Parecía estar atrapado para siempre en su propia lógica, midiendo todo, amor, responsabilidad, según sus propios términos. Y yo no tenía ningún deseo de volver a caer en ese fango. Casi me reí del puro enfado. Yo recuerdo cada cláusula de ese acuerdo de divorcio firmado. Ethan Carter, ¿lo olvidaste? Dejé todo atrás. Mi única condición fue que Aiden Carter y yo no tendríamos más lazos. Renuncié a la custodia y a toda manutención. Está escrito en blanco y negro con tu firma. No es que nunca haya amado a Aiden, salió de mi cuerpo. Pero los corazones están hechos de carne, pueden enfriarse y pueden doler. Ethan parecía querer decir algo más, sus labios se movieron, pero yo ya había dejado de escuchar. Me di la vuelta. Esa tarde, después del trabajo, el garaje subterráneo estaba silencioso y vacío. El familiar Maybach negro estaba en su espacio reservado. Abrí la puerta y me senté. Evan-Go estaba inclinado sobre su tableta, revisando correos. Al oír el sonido, la dejó a un lado y, con naturalidad, entrelazó sus dedos con los míos, cálidos, firmes y secos. Escuché que Ethan Carter apareció hoy en la oficina. Dijo en tono casual, como si hablara del clima. Harbor City y esta ciudad están a 1000 millas de distancia. Todo un esfuerzo. Las noticias viajan rápido, él, más rápido. Me reí y me recosté en el asiento. Todos aquí conocen mi pasado con los Carter. Sin una cita y una aprobación interna, no habría pasado del vestíbulo. Así que dime, ¿quién le dio ese privilegio? Evan tamborileó pensativo el dorso de mi mano, fingiendo contemplación. Buena pregunta, ¿quién tiene tanto poder como para dejarlo entrar? Me giré, levanté mi mano libre y le di una palmada ligera en la mejilla, bromeando con él como si fuera un perro grande y leal. Debe de haber sido el cachorrito de la puerta de la oficina, que no vigiló bien y dejó colarse a alguien. Él soltó un suave ladrido culpable, con los ojos tranquilos ahora que había sido descubierto, mostrando un leve toque de vergüenza. Ya lo había sospechado desde aquella boda en Harbor City. Revisé personalmente la lista de invitados, sin errores. Solo Evan podría haber colado a Ethan en el último momento, como solo él podría haberle permitido entrar a mi empresa hoy. No fue por malicia. Esa fue su manera de hacerme ver con mis propios ojos que ese hombre seguía siendo el mismo, atrapado en su propia lógica inmutable. Quería que viera y sintiera, por contraste, lo clara y estable que es mi vida ahora. En su forma ligeramente extrema, intentaba ayudarme y ayudarse. A cerrar esa puerta del pasado para siempre, para ganar un poco de paz mental. Al notar la leve tensión en sus ojos, esperando mi consuelo, mi corazón se ablandó. Me incliné y lo abracé, apoyando mi barbilla en su hombro. Evan, dije suavemente, pero con claridad, no tienes que hacer nada de esto. Hace mucho que perdí cualquier apego hacia él. De ahora en adelante, toqué ligeramente su pecho, solo estás tú aquí. Él se detuvo. Luego me abrazó más fuerte, con la voz amortiguada contra mi cuello. De verdad, siempre tengo miedo. Después de todo, te perdí una vez por ser un paso demasiado lento. No voy a ninguna parte, dije. Pasaré todo el tiempo que venga demostrándotelo. Se quedó callado unos segundos, luego soltó un bajo y me apretó otra vez. Vámonos a casa, dijo. Reina nos extraña. Al pensar en el suave y pequeño rostro de nuestra hija, no pude evitar sonreír. De acuerdo, a casa. Cuando el coche entró en el patio, la señora Lu salió a recibirnos en voz baja. Dijo que Reina se había despertado una vez y tomado un poco de leche. Está dormida otra vez ahora. Bajo la suave luz nocturna, Reina yacía en su cuna, durmiendo profundamente, con las mejillas cálidas y rosadas. Evan estaba junto a ella, sonriendo con la tranquila alegría de un padre. En la segunda mitad de la noche, los llantos de Reina me despertaron. Toqué su frente, ardía. El termómetro marcaba 39,5 grados Celsius.
Nuestro médico de familia estaba en su pueblo natal, y el nuevo aún no empezaba hasta mañana. Nos faltaba justo una noche. Evango y yo envolvimos a nuestra hija en una manta y la llevamos directamente al mejor hospital privado de la ciudad. Triaje, pruebas, medicación, una noche entera de preocupación frenética. Solo cuando el cielo empezó a aclararse, la fiebre de Reina finalmente cedió. Exhaustos, salimos de la habitación con ella en brazos, listos para volver a casa. El nuevo médico ya debía haber llegado. El vestíbulo estaba tranquilo y amplio, la luz temprana entrando por la fachada de vidrio. Entonces, una vocecita enferma se oyó, suave y dulce. «Papá. Si me enfermo y tengo fiebre, ¿mamá vendrá a verme?» Una voz familiar respondió: «Sí. Cuando tu madre te dio a luz. Casi pierde la vida. Te ama más que a nada. Aunque no me quiera a mí, nunca dejaría de quererte». Me detuve y levanté la vista. En el área de descanso, no muy lejos, Aiden Carter miraba hacia Ethan. Las mejillas de Aiden tenían un enrojecimiento poco saludable, febril. Giró la cabeza y se topó directamente con mi mirada. Se congeló y exclamó: «Mamá». Ethan también se giró y nos vio a Reina y a mí, recién salidas del hospital. La energía de Reina había vuelto, agitó su pequeña mano y gritó con claridad: «Mamá. Mamá, arriba». Ethan y Aiden clavaron la vista en Reina, padre e hijo con la misma expresión de sorpresa e incredulidad. Aiden habló primero. Con la voz temblorosa: «Mamá, ¿quién es ella?» Lo corregí: «Aiden, dejé de ser tu madre hace mucho tiempo. Por favor, no perturbes más mi vida». Ethan estalló al instante, la voz explotando: «Mia Summers, ¿cómo puedes hablarle así a un niño? ¿Y quién es esta niña?» Evan dio medio paso al frente para protegerme. «¿Cuál es el problema? Esta es nuestra hija». Aiden tambaleó sobre sus pequeños pies, conteniendo las lágrimas, con los ojos enrojecidos, mirándome con terquedad. «Mamá, mientes. Dijiste que me amabas más que a nada. Dijiste que nunca tendrías otro hijo que te robara tu amor». Miré sus ojos enrojecidos. La acusación y el dolor eran tan reales, y no despertaron nada en mí. «Eso fue antes. Ahora no te amo. Amo a mi hija, Reina Go». Aiden se quedó en blanco por un instante, y luego estalló en sollozos ahogados. Reina, asustada, empezó a llorar también. Me marché de inmediato. Detrás de mí, la furia contenida de Ethan. Y los sollozos cada vez más desgarradores de Aiden siguieron mis pasos, pero no disminuí el paso. Pensé que ese humillante encuentro sería el final. Con el orgullo de Ethan, después de un rechazo tan claro. Y después de ver que tenía una nueva familia, debería haberme dejado en paz. Subestimé su obsesión. Unos días después, en el camino al trabajo, un sedán negro aceleró, forzando a mi coche a detenerse. Ethan abrió su puerta de golpe, la agitación escrita en su rostro. La fiebre de Aiden no baja. Le han diagnosticado neumonía aguda, está en tratamiento de emergencia. A través de la ventanilla, su voz sonaba ronca. «Mía, es tu hijo. ¿De verdad no vas a ir a verlo?» Bajé la ventana, con tono plano. «Hay innumerables niños enfermos en este mundo, ¿se supone que debo verlos a todos?» Me miró fijamente, como si buscara en mi rostro alguna mínima vacilación. No la encontró. Entonces se arrodilló, completamente recto, sin previo aviso. Incluso yo me sorprendí. «¿Qué hará falta?», su voz tembló, «para que te vuelvas». Después de un largo silencio, oí mi propia voz. «Ya sabes cómo termina esto, ¿por qué humillarte así?» Él alzó la cabeza bruscamente, los ojos enloquecidos, y de pronto se abrió la camisa, mostrando su pecho y abdomen cruzados por las cicatrices de aquellas 7 puñaladas. «Mia Summers, me debes una vida. Casi muero por tu mano. Tienes que pagar esa deuda». Miré las cicatrices en silencio, luego dije: «Bien. Elige un momento, trae un cuchillo. Te dejaré cortarme 7 veces sin resistirme. Cuando termines, toda deuda entre nosotros quedará saldada». Ethan se quedó helado, como si no hubiera entendido lo que dije. Entonces sus hombros comenzaron a temblar violentamente, y soltó una risa entrecortada. «Ja, Mia Summers, tú no tienes corazón y yo soy un patético». Justo en ese momento, otro coche frenó bruscamente a nuestro lado. Sabrina Lee saltó afuera, y al ver a Ethan arrodillado en el pavimento, gritó y corrió para levantarlo. «Ethan, levántate, ¿por qué te arrodillas ante ella? No le debes nada, ten algo de dignidad». Él no se movió. Sabrina giró la cabeza hacia mí, con los ojos ardiendo. «Mia Summers, mujer vil,
Ya estás casada y sigues atormentándolo, intentando seducirlo, mereces lo peor. La señora Lu, que venía en el coche detrás del mío, bajó y le señaló la nariz a Sabrina. Tienes valor para insultar. Descarada pequeña zorra. Cuando la señora se fue, el señor te dijo que te marcharas de inmediato. Pero tú te quedaste, arrodillada frente a la mansión Carter, negándote a irte. Incluso les diste dinero a los sirvientes para que te llamaran señora Lee, pa. El señor jamás te tocó. ¿Qué clase de señora crees que eres? ¿No tienes vergüenza? Murmullos comenzaron a expandirse a nuestro alrededor mientras la gente levantaba sus teléfonos para grabar. Dejé de prestar atención a Ethan arrodillado, a los insultos llorosos de Sabrina, y a la multitud curiosa. Me di la vuelta, subí a mi coche y me marché. Después de ese día, los tabloides de Harbour City y The City se llenaron de historias sobre mí, Ethan Carter y Sabrina Lee. Pocos días después, se supo que Ethan había llevado a Aiden y había dejado a City rumbo a Harbour City. Finalmente exhalé, pensando que la vida volvería a su cauce. Pero apenas medio mes más tarde, una tarde, mientras revisaba documentos en el estudio, la señora Lu irrumpió alterada. Señora, algo está mal, la señorita Rina ha desaparecido. Afán, la cuidadora que la vigilaba, fue golpeada en el jardín trasero. Esto cayó al suelo. Abrió la palma y mostró una insignia de Transformers de un niño. Conocía bien esa insignia. Hacía mucho tiempo había comprado exactamente la misma para Aiden Carter. Me puse de pie al instante y salí mientras la señora Lu balbuceaba lo demás. La niñera había sacado a Reina a tomar el sol en el jardín privado detrás de la casa. De alguna manera, Aiden burló la seguridad y entró. Aunque los medios se habían deleitado con mi enredo con Ethan, nunca habían publicado una foto clara del rostro de Aiden. Nuestra nueva niñera no lo reconoció. Él afirmó ser el hijo de un invitado de visita, aburrido y curioseando. Cuando la niñera apartó la vista, de repente agarró al bebé y presionó un cúter contra su pequeño y suave cuello. Para cuando llegué al jardín, la escena ya estaba contenida, pero el aire era tenso. Aiden estaba rodeado a distancia por varios guardias, abrazando con fuerza a Rina, con el cúter apuntando a su garganta. En cuanto me vio, las lágrimas inundaron sus ojos, mezclando rabia y desesperación. «Mamá», gritó con voz aguda. «¿Es solo cuando hago esto que vienes a verme?» Me obligué a mantener la calma y hablé tan serenamente como pude. «Aiden, deja a tu hermana primero. Lo que quieras decir, podemos hablarlo. Mamá hará tiempo para estar contigo». «Mientes, siempre mientes». Negó con fuerza y apretó más su agarre. Reina soltó un pequeño quejido incómodo. «Tú la tuviste y ya no me quieres. Si ella desaparece, volveré a ser tu único hijo y regresarás». Su muñeca tembló. La hoja se acercó un poco más a la piel de Reina. En ese instante mi corazón se detuvo. Inquieta e incómoda, Reina giró la cabeza y encontró el rostro de Aiden a pocos centímetros. Una bebé de 8 meses no sabe nada del peligro, mostró su pequeña sonrisa con dientes y soltó una risita burbujeante. Juntó unas sílabas suaves. Hermano. Aiden se quedó rígido, la mano con el cuchillo se congeló en el aire. Cuando Reina vio que no respondía, lo intentó de nuevo, esforzándose por decir, hermano. Con un pequeño clic, el cúter cayó al césped. Tras un largo momento, 2 líneas de lágrimas resbalaron por su cara. Hermana, soy tu hermano. Tenemos la misma sangre. Los guardias aprovecharon el momento para tomar con cuidado a Reina de sus brazos. Mientras lo conducían lejos, Aiden gritó al bebé confundido, olvida a tu hermano, no recuerdes a tu hermano. Cuando pasó junto a mí, alzó su rostro empapado en lágrimas y sollozó, mamá, no quise decir esas cosas antes para enfadarte. Solo quería que me miraras. Te fuiste tanto tiempo y nunca pensaste en mí, ni una sola vez. Me enojé. Metió la mano en su bolsillo, sacó algo y abrió la palma. Era el Buda de jade que había roto años atrás, cuidadosamente reparado con pan de oro, las grietas brillaban tenuemente. Lo he estado guardando para ti. Lo siento. No lo tomé ni le dediqué una segunda mirada. Mis ojos permanecieron en Reina mientras la niñera la revisaba. Caminé directamente hacia mi hija. Detrás de mí, el llanto de Aiden se transformó en un rugido más alto. Mamá, tienes que venir a verme, tienes que hacerlo. No volví la cabeza. Más tarde, la investigación confirmó que Ethan no sabía nada de todo eso. Quedó atónito al enterarse. La familia Goh reforzó completamente nuestro sistema de seguridad. Después, durante los siguientes 2 años, Ethan Carter y Aiden desaparecieron de mi vida, fue como si nunca hubieran existido. Luego escuché
que el negocio de Evan se expandió hasta Harbour City, mientras las propiedades de los Carter perdían terreno hasta que la familia ya no pudo sostenerse. Ethan llevó a su hijo al extranjero. Sabrina Lee recibió una suma única y fue cortada de la familia. Se rumoreaba que también se fue al extranjero y desapareció de la vista pública. El día que se marchó, Ethan publicó un largo ensayo en las redes sociales, relatando el pasado, disculpándose y lamentándose. El tono era sincero. Lo suficiente para suscitar simpatía y suspiros de muchos. Yo solo pasé el pulgar por la pantalla del móvil y cerré la notificación sin abrirla. El atardecer se derramaba por las ventanas del suelo al techo, bañando la sala en dorado. Reina, con poco más de 2 años, corrió en su vestidito abrazando un libro ilustrado. Papá, lee, canturreó dulcemente. Evan dejó todo de inmediato, la levantó sobre sus rodillas con una sonrisa suave y abrió el libro. Su voz baja y paciente comenzó a leer. Me acerqué, cuando Reina me vio, extendió los brazos y dijo, mamá, up. Me incliné y los envolví a ambos en un abrazo. Afuera, las luces de la ciudad se encendían, dentro, todo era tranquilo y cálido. Las tormentas del pasado habían pasado, lo único que quedaba era la felicidad. De hecho, había conocido a Evan Wu en Harbour City. 1 año antes de casarme con Ethan Carter, en un foro empresarial organizado por la principal universidad de Harbour City. Él era uno de los oradores invitados. Fue invitado como un joven empresario destacado del continente. Durante la sesión de networking posterior, tuvimos una breve conversación. Me pareció una persona serena y reservada, muy diferente de la arrogancia ostentosa tan común en Harbour City. Recuerdo sus palabras de despedida. Señorita Summers, sus ideas son excepcionales. Espero que tengamos la oportunidad de volver a conversar. Supe que después de aquel foro, contactó a mi padre a través de un intermediario, expresando su interés en cortejarme, pero para entonces ya estaba sobre la mesa la alianza matrimonial con los Carter, con mayor impulso y rapidez. Las alianzas entre las viejas familias de Harbour City encajan como engranajes de precisión, una vez que empiezan a girar, no hay lugar para la vacilación personal. Mi padre consideró la leve muestra de interés por parte de Evan como una nota al pie sin importancia, pronto ahogada por la marea del matrimonio con los Carter. Desde entonces he pensado que tal vez fue ese paso demasiado lento el que le costó la mejor oportunidad de pedir una relación formal. Su base estaba en el continente. Pretender a la hija de los Summer en Harbour City habría requerido tiempo y preparación, pero entre los clanes nativos de Harbour City, los matrimonios valoran la eficiencia y el máximo beneficio. Nadie concede a un forastero el lujo de cultivar sentimientos lentamente. Después de casarme con los Carter, perdí el contacto con Evan. Solo veía al grupo Go en las páginas financieras de vez en cuando, expandiéndose constantemente en el continente. No fue hasta que huí de Harbour City, golpeada, infamada y al borde de rendirme, que él me encontró de algún modo. Su ayuda fue medida y profesional, protegiendo tanto como pudo mi orgullo tambaleante durante los largos años de reconstrucción. Él simplemente estaba allí, una montaña silenciosa y confiable, nunca mencionó la oportunidad que había perdido, solo ofrecía su mano en los momentos adecuados. Me hizo creer que, después de dejar esa tierra asfixiante, aún podía vivir por mí misma y vivir mejor. Los sentimientos crecieron en silencio. Nacieron de los días luchando codo a codo y cuidándonos mutuamente. Una noche, después de la celebración de un proyecto, finalmente preguntó con su voz aún contenida. Mía, para el resto del camino, ¿tengo derecho a recorrerlo contigo? No dudé ni un segundo, fue una certeza tranquila y firme, la sensación de encontrar hogar después de haber soportado demasiado. Por una vez, no me había equivocado.